sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? El pasado diciembre, la Universidad Hamline de Minnesota, en Estados Unidos, despidió a una profesora de Historia del Arte, Erika López Preiter, de 42 años, por mostrar en clase una imagen que representaba al profeta Muhammad, el profeta del Islam. No sé si escuchasteis la noticia o si la visteis, pero hoy quiero comentar este asunto porque me parece alucinante. La imagen en cuestión es del siglo XIV, pero no sé cuál es porque los medios, probablemente muy prudentemente, no han querido reproducirla. Sin embargo, yo me atrevo a decir que no sería muy distinta de esta otra. Se trata de una miniatura de un manuscrito iraní del siglo XV que representa a Muhammad en el monte Hira recibiendo de Jibril, es decir, Gabriel, la primera revelación, una bella expresión del arte islámico figurativo. Por regla general, los musulmanes no aceptan el uso de imágenes de Dios o de los profetas o de las cosas sagradas, ya que consideran, no sin razón, que pueden llevar a la idolatría. De esto ya hice un vídeo la semana pasada sobre el tema de la imagen, que os dejo por aquí arriba, por si no lo habéis visto. Y precisamente por eso la profesora López advirtió de lo que iba a proyectar en la clase y dio la oportunidad de quienes lo desearan de abandonar el aula. Según recogen los medios, en esa clase había una estudiante musulmana, Aram Wedatala, que decidió quedarse. Esta alumna dice que quedó sorprendida por las imágenes que vio y que acudió a la Asociación Musulmana de la Universidad para exponer una queja formal a la propia universidad y entonces la profesora López fue despedida. La universidad ha tachado este incidente de islamófobo y la decana, Fainis Millers, envió una carta a los estudiantes en la que se disculpaba por este incidente y decía que no ofender a los estudiantes musulmanes de la escuela es increíblemente importante. En sus propias palabras: no es nuestra intención culpar, más bien es nuestra intención señalar que en el incidente del salón de clases donde se proyectó en una pantalla una imagen que los musulmanes no podían mirar y se dejó durante muchos minutos, el respeto por los estudiantes musulmanes observantes en ese salón de clases debería haber reemplazado la libertad académica. Por el contrario, asociaciones de profesores y asociaciones en contra de la censura creen que este episodio es una de las violaciones más atroces de la libertad académica en la historia reciente, considerando, además, según lo recogido en el informe del The New York Times, que el plan de estudios emitido por la profesora López notificó debidamente a los estudiantes que verían figuras sagradas de todas las religiones, incluido el profeta Muhammad y al Buda Sakyamuni. Pero, a pesar de que este aviso se repitió momentos antes de proyectar la imagen, por si alguien deseaba abandonar el aula, la joven Aram Wedatala asegura que los hechos le pillaron por sorpresa, en sus propias palabras. En una entrevista al periódico de la universidad recogida por medios locales, lo dijo en estos términos: estoy como, esto no puede ser real. Como musulmana y negra no siento que pertenezco, y no creo que alguna vez pertenezca, a una comunidad donde no me valoran como miembro y no muestran el mismo respeto que yo les muestro. Wedatala, que es miembro de la Asociación de Estudiantes Musulmanes, obtuvo el apoyo de otros estudiantes musulmanes que no estaban en la clase, pero que igualmente calificaron el incidente como un ataque a su religión. Y sin embargo,
los propios musulmanes, persas y turcos han representado al profeta en siglos pasados, como queda evidenciado por el propio testimonio artístico. Entonces, parte de la enseñanza debiera pasar por explicar qué ha ocurrido para que hoy estemos como estamos. Que unos estudiantes desconozcan la historia de su propia religión y su expresión artística, consideren una parte del arte islámico como un ataque al Islam y tengan el poder para censar a una profesora que cumple con su trabajo. Esto es terrible. Por fortuna, como yo no dependo de ningún centro académico, hoy quiero hacer esa labor. Quiero hablar un poco sobre el tema de la representación artística del profeta en el Islam. Como es notorio y evidente de la larga y cambiante historia del mundo islámico y su gran extensión geográfica, se puede deducir fácilmente que el arte islámico no es algo uniforme, sino que se aprecian tendencias nacionales, ya que el Islam solo dicta el plan de los edificios, digamos, religiosos, mientras que son las distintas monarquías y los grupos de poder quienes crean el lenguaje artístico. Esto no debe sorprendernos porque una de las principales características del arte islámico es precisamente el eclecticismo. Al no tener la península arábiga tradiciones artísticas propias firmemente asentadas, cuando el Islam se expande por buena parte del mundo conocido, va adoptando muchos elementos de los pueblos sometidos, pero combinándolos y transformándolos de acuerdo con la propia mentalidad islámica. Así, en este arte se entrelazan elementos visigodos, como el arco de herradura, sirios y armenios, como arcos, bóvedas y cúpulas, y bizantinos, como la exuberancia decorativa o la suntuosidad de los materiales empleados. Será la mezcla y transformación de esos elementos donde se descubra el arte islámico, siempre unido como elemento fundamental de cohesión por la lengua litúrgica, es decir, el árabe, y por el propio Islam, la religión. En la época del califato abasí, estamos hablando de entre el 750 al 945, las fronteras políticas ya no coinciden con las religiosas, puesto que Al-Ándalus, el norte de África y las zonas ocupadas de la India escapan pronto a la autoridad del califa. Entonces la capital se traslada de Damasco a Bagdad y la influencia persa crece de manera notable. A partir del califato abasí, del 750 al 1259 en adelante, la cultura islámica queda definida por sus principales aspectos religiosos y artísticos. La evolución política posterior, especialmente la preponderancia que tomaron las dinastías turcas desde el siglo XIII, tendrán una profunda influencia en el ámbito cultural islámico, ya que desaparece el califato, se produce la disgregación e independencia de zonas alejadas y se amplía la geografía del mundo islámico con la llegada de los mongoles que sometieron la India y los turcos otomanos que conquistaron lo que quedaba del imperio bizantino en 1453. Por lo tanto, su historia larga, convulsa, compleja, ha determinado las dinámicas artísticas del Islam y eso afecta necesariamente a la representación del profeta. Como sabemos, la enseñanza islámica está consignada en el Corán y se completa con las palabras atribuidas al profeta, la Sunna, y la tradición que supone el acuerdo unánime de la Umma, de la comunidad de creyentes, aunque es cierto que desde hace tiempo ya no es tan unánime. Pues bien, es de esta última de donde deriva el aniconismo, es decir, la prohibición de las imágenes en el arte islámico, ya que ni en el Corán ni en la Sunna hay una prohibición expresa al respecto. De lo que sí existe esa prohibición es sobre la representación de Dios. Puesto que Dios es incognoscible, toda imagen suya podría llevar a la idolatría, ya que no se adoraría a Dios, sino una representación de Dios. Entonces lo que pretende el aniconismo es prevenir la idolatría y la reducción de categorías eternas, intangibles e inefables como Dios a un lenguaje necesariamente finito y material. Este temor lo comparte el Islam con el judaísmo, donde se encuentran órdenes doctrinales referentes a las imágenes tan tajantes como las siguientes. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. Éxodo 24. No pondréis en vuestra tierra piedra con imágenes para inclinaros ante ella.
Levítico 26.1, o no te erigirás estatua alguna, Deuteronomio 16.22. Desde entonces, para los judíos más piadosos es preferible la muerte por martirio que la adoración de una imagen, como quedó sobradamente constatado en la revuelta de los macabeos de los años 60 del siglo II antes de nuestra era. De hecho, la sanción por violar este mandato, tanto en la Biblia como en el Talmud, es uno de los motivos para la pena de muerte. Limitar a Dios a una representación es pretender encerrarle y reducirle a esa representación, lo que conlleva la idolatría y por eso es un asunto tan serio en el judaísmo y en el islam. Eso hace que la prohibición islámica de representar a Dios sea absoluta, pero relativa en el caso del profeta. Y es que la ausencia de imágenes de Muhammad está profundamente arraigada en la rama suní, pero entre los chiíes pueden encontrarse numerosos ejemplos de imágenes del profeta. De todas maneras, en las últimas décadas son cada vez más los musulmanes que consideran las imágenes de Muhammad publicadas en Occidente, no ya en una clase de historia del arte, como una ofensa a su religión y al profeta, así como un claro caso de racismo y de guerra de culturas y religiones. Es decir, que lo que debiera ser un asunto de fondo teológico se ha acabado convirtiendo en un problema de libertad religiosa y de libertad de expresión, cuya solución pasa sí o sí por la educación y el conocimiento de la historia y de la espiritualidad. La religión que acabaría conociéndose como Islam surgió en el extremo oriente mediterráneo, un mundo que era un crisol repleto de imágenes por influencia de Egipto por un lado, ¿no?, que siempre ha sido capaz de representar cualquier idea de forma gráfica y antropomórfica, y también heredero por otro lado de la plástica y el grafismo del Imperio Romano. En Oriente existía un complejo sistema de cultos que, sobre antiguas bases mesopotámicas e iranias influidas por el helenismo, utilizaban motivos religiosos figurativos, aunque, es verdad, más parcos en detalle y con tendencia a la abstracción que sus contrapartes occidentales. Sin duda, Muhammad desarrolló, conoció y respetó las imágenes religiosas y por eso en el Corán no hay referencias contra ellas, pero sí contra los ídolos, prohibiéndolos. Porque muy pronto, a mediados del siglo VIII, se vuelve cada vez más elaborada la doctrina islámica en contra de la creación de las imágenes, especialmente en los hadices. Encontramos, por ejemplo, el hadith 5268 del tercer volumen de Sahih Muslim, que dice: aquellos que pinten ilustraciones serán castigados en el día de la resurrección, pues se les dirá: ponle un alma a lo que has creado. Es decir, en el día del juicio, Dios les impondrá la imposible tarea de darles vida a sus obras porque solo Dios es capaz de hacer eso. Y entonces se entiende que el artista se presenta como una especie de competidor de Dios. También el Hadith 130 del libro 73, volumen 8 de Sahih al-Bukhari, tiene una condena a quienes crean pinturas figurativas. Dice, narraba Aisha, la famosa Aisha, esposa del profeta. Dice, el profeta se acercó a mí y había una cortina, hijab, llena de pinturas de animales en la casa. Su cara se encolerizó, arrancó la cortina y la destrozó en pequeños pedazos. El profeta dijo: la gente que ha pintado estas ilustraciones recibirá un severo castigo el día de la resurrección. Estas condenas son, recordemos, un intento para prevenir la idolatría, de adorar a la criatura en lugar de al creador. Claro, hay que resaltar que el Islam entra en contacto con la cultura bizantina en el momento más álgido de la controversia iconoclasta a raíz de la política del emperador bizantino León III, que en el año 730 promulga un edicto por el que se prohíben los iconos, se destruyen los ya existentes y se persigue a quienes los adoran. Entonces, es muy probable que la visión negativa de la representación de figuras en el Imperio Bizantino en esos momentos influyera poderosamente en el Islam y en su concepción respecto al arte de las imágenes. Sin embargo, fue una escuela teológica islámica, la Mutazila, en el primer tercio del siglo IX, la que intenta purificar el Corán de cualquier interpretación simplista, es decir, popular y antropomórfica.
Así que, haciendo uso del razonamiento filosófico cristiano, de raíz griega clásica, prohíbe las imágenes tanto religiosas como laicas, que era uno de los recursos populares para que la gente del pueblo que no sabía leer pudiera acceder a las verdades del Islam. Entonces, la iconoclasia suní mutazila explica el auténtico desierto iconográfico hasta el siglo XIII. La prohibición alcanzaría para siempre el interior de las mezquitas y el propio Corán, que nunca llegó a ilustrarse. Los mutazilíes justificaban esta actitud iconoclasta argumentando que la gente ignorante o que no ha recibido una debida educación religiosa podría malinterpretar las figuras y caer en la idolatría. Al final se desveló que tenían razón. Y precisamente por ello desarrollaron teológicamente sus medidas a través de hadices en los que se insistía en la idea de que quien crea imágenes incurre en la soberbia sacrílega de compararse con el creador. Por ejemplo, una tradición pone en boca de Muhammad las siguientes palabras: Dios me ha enviado contra 3 clases de personas para aniquilarlas y confundirlas: los orgullosos, los politeístas y los pintores. Guardaos de representar sea al Señor, sea al hombre, y no pintéis más que árboles, flores y objetos inanimados. Sin embargo, a pesar de la antigüedad del rechazo a las imágenes, han sobrevivido hasta nuestros días varios ejemplos del arte figurativo islámico, la mayoría de época medieval, especialmente de Irán, puesto que los chiíes siempre han sido más laxos con estas cosas. Así que encontramos representaciones de distintos eventos de la vida de Muhammad que voy a pasar a mostrar. Si algún musulmán o musulmana se siente ofendido viendo estas imágenes, puede avanzar el vídeo hasta el minuto que pondré aquí debajo. Pero también aviso de que son imágenes creadas hace siglos por musulmanes. Así que de eso va la cosa. Que la ofensa de hoy es producto de la relación establecida con una obra de arte creada por musulmanes. Que esto quede perfectamente claro. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, una representación de Muhammad como bebé en brazos de su madre Amina, los dos velados en esta miniatura turca. También la que hemos visto antes, la miniatura iraní del siglo XV que representa a Muhammad recibiendo la revelación de Jibril en el monte Hira. Se le ha representado también predicando en la Meca en esta miniatura turca del siglo XVII, copia de un manuscrito anterior iraní del XIV. Tenemos más. A la izquierda, Muhammad es defendido por su suegro, Abu Bakr, de la lapidación de los Quraysh mecanos, su propia tribu. De nuevo aparece velado, no así Abu Bakr, quien fue su sucesor y el primer califa. Y a la derecha, Muhammad tiene una revelación durante una batalla, ambas miniaturas turcas del XV-XVI. Y no solo hay eventos de la vida de Muhammad, también del resto de los profetas, escenas del paraíso y el infierno, batallas entre reyes iraníes y escenas cotidianas. Como digo, la prohibición de la representación de Muhammad está más arraigada en la comunidad suní, a la que pertenecen entre el 86 y el 90% de los musulmanes, y en ella las representaciones del profeta son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en la comunidad sí se pueden encontrar imágenes del profeta en numerosas ilustraciones y miniaturas de libros, especialmente a partir del siglo XVI, al igual que entre los turcos que eran suníes. Por ejemplo, hay una miniatura del siglo XVI que muestra a Muhammad montando al Burak, una pintura del mismo siglo que muestra al arcángel Jibril guiando al profeta a Medina después de huir de la Meca durante la Égira. Hay un retrato de Muhammad con la cara cubierta con una máscara en un púlpito de Medina, también del XVI. Una miniatura de Isfahán, en Irán, que representa al profeta con su gato preferido, Uraira, de esa es del siglo XVII. Hay un cuadro del XVIII que muestra a Muhammad y a 7 de sus primeros seguidores, o ya en el 19, una miniatura que muestra al profeta contemplando una rosa nacida de una gota de su sudor caída a tierra, un cuadro titulado Masacre de la familia del profeta que muestra a Muhammad contemplando cómo es ajusticiado su nieto Husayn por los omeyas en Karbala, o otro retrato que muestra al profeta sosteniendo el Corán en una mano y con el dedo índice de la otra levantado indicando Tawhid, la unicidad de Dios.
Algunos de esos retratos pueden verse en museos dentro del mundo islámico, como en el Topkapi de Estambul, o en Bujará y Samarcanda en Uzbekistán, o en Isfahán en Irán. En resumen, la clave de todo este asunto es que el Islam considera que el uso de las imágenes fomenta la idolatría, porque la imagen significante tiende a volverse más importante para el creyente que el significado que representa. Sin embargo, ese miedo a la idolatría no es óbice para que se deba estudiar y entender el desarrollo del arte islámico y la percepción de la representación del profeta. Precisamente, la fortaleza interior del creyente debería ser suficiente para resistir la tentación a la idolatría ante la visualización de una obra de arte que, insisto, fue creada por musulmanes. Pero de nuevo, este es el fruto de la nula educación en conocimiento simbólico. Solo somos capaces de ver lo que tenemos delante de los ojos, pero no podemos trascender lo literal. Consideramos que lo que vemos es lo que es y no una perspectiva de lo que es. Y otra cosa, se pone el problema en la causa externa cuando en realidad el problema es interno. La solución ante la idolatría no es prohibir todas las imágenes y destruirlas y perseguir a quienes las produzcan o adoren, sino educar el sentido para aprender a ver más allá de la imagen. Pero esto, lo que ha ocurrido con la profesora López, me parece que es rendirse al despropósito. Espero de verdad que la readmitan y que se revisen este tipo de casos, porque mostrar arte islámico no es faltar al respeto al Islam. Porque afirmar eso es equivalente a decir que quienes hicieron esas pinturas no eran musulmanes, cosa que no es cierta. La alumna Arangue Datala decía que no se podía creer lo que estaba viendo en clase. Bueno, pues su trabajo como estudiante es también aprender a creerlo, porque es parte de la historia de su fe. Así que, en su caso, no solamente tendrá que hacer un esfuerzo académico, sino también espiritual. Será una yihad que ha preferido no librar, sino dirigir contra la profesora. Entonces, aquí hay algo profundamente mal y triste. Espero que podamos reconducir la situación y reaprender a leer las imágenes. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y que haya servido al menos para concienciar sobre la situación en la que se encuentra actualmente la sensibilidad islámica y su relación con la secularidad, que es, desde luego, un tema complicado y espinoso y del que todos deberíamos poner de nuestra parte. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho y, como siempre, ultra.